¿Quieres emprender en un tipo de negocio que no requiere mucha dedicación diaria? Una de las opciones más interesantes es montar una lavandería autoservicio. Puede ser una actividad rentable, aunque dependerá mucho de la ubicación del local y de la competencia en la zona. ¿Quieres saber más? ¡Vamos allá! Una lavandería autoservicio es un local abierto al público donde los clientes pueden usar las lavadoras y las secadoras para hacer la colada. Una vez instalado el local, solo requiere un poco de limpieza diaria, además de ir a abrir y cerrar el local cada día. De esta manera, si se plantea bien el negocio, tras la inversión inicial habrá poco trabajo y se podrá sacar una rentabilidad interesante. Pero, ¿cuáles son los clientes de una lavandería autoservicio? Pues depende mucho del país y del clima. En la mayoría de los países desarrollados, la proporción de los hogares que tienen una lavadora en casa supera ampliamente el 90%, incluso en algunos casos llega casi al 100%. Pero hay diferencias y hay países donde es un poquito más del 80% y países donde es bastante más del 90%. Y el porcentaje de personas que no tienen lavadoras en casa puede representar una oportunidad de negocio muy grande, especialmente en grandes zonas urbanas. ¿Qué diferencia hay entre los países? Pues, por ejemplo, en España la proporción de personas que tienen una lavadora en casa es muy elevada. Sin embargo, en Estados Unidos está por encima del 80-85%, pero no llega al 95% por ahí de España. Así que en Estados Unidos hay mucha más necesidad de lavandería autoservicio que en España. Pero eso no significa que no haya oportunidades en España. Pero estamos hablando de quiénes son los potenciales clientes de una lavandería autoservicio. Pues generalmente hay varios grupos que pueden ser interesantes. Evidentemente, y por eso citaba la proporción de hogares que tienen lavadora en casa, uno de los públicos objetivos más interesantes son aquellas personas que no tienen lavadora en casa. Muchas veces se trata de estudiantes, personas solteras o incluso familias con ingresos menores a la media. Pero no solo son clientes interesantes aquellos que no tienen lavadora en casa. También hay mercado para una lavandería autoservicio para las familias que sí tienen una lavadora, pero no tienen una lavadora de gran capacidad, porque la mayoría de los hogares suelen tener lavadoras que tienen 5 o 6 kilos de capacidad. Y sin embargo, en algunos momentos del año, cuando se quieren lavar colchas, edredones, abrigos, etc., a veces algunas de esas prendas no caben en la lavadora de casa. Y viene bien ir a una lavandería autoservicio con máquinas de mayor capacidad. Y este tipo de clientela creo que es bastante importante en España, donde el porcentaje de hogares que tienen lavadora en casa es bastante elevado. Y luego hay otro factor importante que es el clima, porque en un mismo país puede haber muchos climas distintos. Por ejemplo, en España no es lo mismo vivir en la costa mediterránea, donde hay mucho sol la mayor parte del año, que vivir, por ejemplo, en la zona cantábrica, donde llueve con mucha más frecuencia. ¿Qué significa eso? Pues que es bastante más probable que una familia que vive en la costa cantábrica haya invertido en una secadora que una familia que vive en la costa mediterránea. Sin embargo, aunque el clima en la costa mediterránea siempre sea bueno, puede haber momentos en el año en el que llueve durante 1 o 2 semanas seguidas y las personas quieren secar la ropa. ¿Y qué van a hacer si no tienen secadora en casa? No van a comprar una secadora para usarla 3 veces al año, y si tienen prisa para secar la ropa bien y no intentar secarla dentro de casa, que no se seque bien, que deje olores y demás, pues esa gente puede ir simplemente a la lavandería autoservicio cerca de su casa a secar esa ropa. Así que también ahí hay un nicho de mercado interesante. Pero claro,
Si tú te estás planteando montar una lavandería autoservicio, tienes que saber qué tipo de clientes objetivos vas a tener en la zona donde la vas a colocar, porque no es lo mismo que la mayoría de los usuarios vayan a ser estudiantes, personas solteras que no tienen lavadora en casa y que van a necesitar hacer la colada semanal con máquinas normales. Eso es muy diferente a tener más bien una clientela de familias que usan ocasionalmente las lavadoras para lavar sus prendas de gran tamaño. En el primer caso, el de los estudiantes y solteros, necesitarás sobre todo tener lavadoras pequeñas o normales, digamos, de 5 kilos y demás. Y en el segundo caso, vas a necesitar lavadoras de 7, 8, 10 kilos de capacidad. Y también el tipo de clientes influye sobre las tarifas que puedas aplicar. No es lo mismo que tengas clientes que vayan a tener que venir cada semana y que buscarán un precio económico para que no les salga muy caro pagar a lo largo del año por las lavadoras de la lavandería automática, que unas personas que lo van a usar ocasionalmente y que les importará bastante menos gastarse un poquito más de dinero para usar esas lavadoras. De ahí que tú tengas que estudiar muy bien cuál va a ser el público objetivo de tu lavandería autoservicio si quieres montar este tipo de negocio. Luego hay una pregunta que se hace a menudo es ¿cuál puede ser el potencial de mercado de una lavandería autoservicio? Obviamente eso depende muchísimo de la proporción de hogares que tienen lavadora en casa, como ya hemos dicho, la diferencia entre Estados Unidos y España, por ejemplo. Pero tomando como referencia países como Francia o España, que tienen un porcentaje bastante alto de hogares que tienen lavadora en casa, generalmente se considera que hay mercado para una lavandería autoservicio cada 5.000 a 10.000 habitantes en la zona. Y estamos hablando de entorno urbano. Un barrio, una zona que tenga entre 5 y 10.000 habitantes puede ser interesante para poner una lavadora autoservicio. Pero obviamente hay diferencias entre el nivel de poder adquisitivo de un barrio y de otro. En los barrios más ricos hacen falta menos lavanderías automáticas que en barrios más populares, por ejemplo. Pero con esa horquilla de 5 a 10.000 habitantes puedes tener una idea de si hay potencial para poner una lavandería automática. Y si ya hay muchas lavanderías automáticas en un barrio donde hay 10.000 personas, pues probablemente vaya a ser bastante difícil rentabilizar una nueva, porque habrá que repartir el mercado entre todos. Ahora quería abordar un punto fundamental para montar una lavandería autoservicio, y es la ubicación. Para casi todos los negocios abiertos al público, la ubicación es importante, pero para una lavandería autoservicio es fundamental. Es uno de los elementos que va a hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de una lavandería autoservicio. Entonces, vamos a ver qué aspectos son importantes para ubicar ese local que generalmente va a estar entre 30 a 50 metros cuadrados, que es lo suficiente para tener unas cuantas máquinas, unas cuantas lavadoras y unas cuantas secadoras en un local donde la gente también tenga una zona para sentarse mientras espera a que se haga la colada. ¿Qué factores son importantes para la ubicación de una lavandería autoservicio? Pues lo primero es que se ubique en una zona con potencial. Es lo que acabo de decir antes, es decir, que si estás en una zona urbana, en un sitio de clases medias o clases populares, donde no hay otra lavandería automática y hay entre 5 y 10.000 personas, quizás ahí haya una buena oportunidad para poner una lavandería autoservicio. Sin embargo, a lo mejor en otro barrio donde hay solo 5.000 habitantes y ya hay otras 2 lavanderías, pues probablemente no haya mercado para 3 lavanderías autoservicio y posiblemente tampoco lo haya mucho para 2 y las 2 que ya están no estén rentabilizando mucho sus negocios. Así que es importante que mires el potencial, el número de personas y la competencia ya instalada. Pero ¿cómo puedes saber cuántas personas viven en la zona que te interesa para tu lavandería autoservicio?
Pues es bastante sencillo en teoría, aunque en la práctica puede ser un poco complicado hacer una estimación del número de personas residentes. Lo primero que tienes que hacer es, una vez que tienes más o menos la ubicación, es dibujar una zona de influencia de unos 500 metros máximos caminando para llegar al punto, porque la gente no va a ponerse a caminar más para hacer su colada. Entonces, ya tienes una primera zona, pero luego la tienes que acortar eliminando todas aquellas partes que están más allá de algunos obstáculos psicológicos. ¿Y cuáles son esos obstáculos psicológicos? Pues, por ejemplo, cruzar un río, cruzar una vía de tren. Aunque haya puente, la gente psicológicamente, la mayoría de las personas, no van a pensar, voy a cruzar del otro lado del puente a ver si ahí hay una lavandería autoservicio. O incluso si ven que hay una en Google, no se van a acercar porque a la mayoría de la gente le da pereza cruzar este tipo de barreras. Entonces, ríos, vías de tren, avenidas grandes, tienes que considerarlos como unos obstáculos infranqueables que la gente no va a cruzar y eso te reduce bastante la zona. En ese momento, cuando has hecho el radio de 500 metros y has reducido quitando esos obstáculos, te queda una zona que podría ser la zona de influencia de tu lavandería autoservicio. Y entonces tienes que buscar cuánta gente vive ahí. ¿Cómo lo haces? Pues buscando la información de población por barrios en tu municipio. Si tienes suerte, puede ser que cada distrito esté separado en barrios más pequeños y que tengas una información bastante detallada de cuánta gente vive en esa zona. Una vez que tengas la densidad de población del barrio, haces una regla de 3 para estimar qué población puede haber en la superficie que has determinado. Yo sé que este cálculo es un poco complicado, pero es importante hacerlo para tener una idea de cuál es el potencial de esa zona. Si no lo haces, no sabrás realmente si por ahí viven 2 o 3 mil personas o si viven 12 o 15 mil personas. No lo vas a tener exacto, pero vas a tener un rango de población que te permitirá ver el potencial que hay. Luego, una vez que te hayas asegurado de que puede haber un potencial suficiente, es decir, que hay suficientes personas en la zona que podrían usar tu lavandería autoservicio y tampoco tienes mucha competencia para repartir ese mercado entre varios, tienes que encontrar cuál es la mejor ubicación, la que tiene mayor visibilidad, porque ese sí que es un error que cometen muchas lavanderías autoservicio, el de colocarse en una calle poco transitada, con poca visibilidad, pensando que la gente va a llegar ahí porque están en una zona con potencial. Pues no basta que haya potencial en la zona. Es fundamental que toda la gente que vive en la zona sepa que tú has puesto una lavandería automática, o por lo menos que tu lavandería automática está ahí. Y eso significa ponerla en una avenida grande, una calle peatonal grande, en una plaza donde pasa mucha gente. Necesitas un sitio con mucho tráfico de peatones para que la gente lo vea y se acuerde de ella cuando la necesite. Si la pones en una calle escondida, la gente no va a saber que está ahí y no se va a acordar de ella aunque sepa que está ahí. Hace falta mucha visibilidad. Y de hecho te puedo decir que en la ciudad donde resido, en mi barrio, he visto durante distintas épocas cómo se han ido instalando algunas lavanderías autoservicio y cómo han ido cerrando algunas. ¿Cuáles son las que se han quedado? Las que tienen la mejor ubicación, las que están en las grandes calles visibles o en una plaza enfrente de un supermercado donde va muchísima gente y la gente sabe que están ahí y las usa. Sin embargo, otras que estaban más escondiditas no duraron nada. Insisto mucho en este punto porque la visibilidad es clave, porque es muy probable que te salga competencia o que donde te quieras instalar ya haya competencia, pero si donde te quieres instalar hay potencial
y tu competidor está medio escondido en una calle, si tú te pones en un sitio mejor, tendrás oportunidades de llevarte tú a la mayoría de los clientes. No hay garantías, pero tendrás muchas más oportunidades. Y al revés, si tú te pones en un barrio con mucho potencial, donde no hay lavandería automática, y te pones en una calle medio escondida, puede ser que al principio te vaya bien, pero si luego viene un competidor y se pone en una ubicación mejor, te comerá la tostada y te quedarás sin clientes o perderás una gran parte de esos clientes. Porque la visibilidad y la accesibilidad de un local es fundamental para una lavandería autoservicio. Y por eso insisto tanto en este punto. Bueno, ahora sabemos que tienes potencial en el barrio y has encontrado un local muy bien ubicado. Queda definir tu propuesta de valor, es decir, qué servicios vas a proporcionar a los clientes. Obviamente, proporcionas servicios de lavado y secado, de autoservicio, es decir, que son los clientes quienes lavarán y secarán su ropa, pero no todos los locales son iguales. Y hay pequeñas cosas que pueden hacer grandes diferencias en la calidad del servicio que percibe el cliente. Por ejemplo, el horario de apertura. Cuanto más tiempo esté abierto el local, más fácil será para los clientes que vengan cuando les apetezcan, cuando les venga bien para hacer la colada. Si restringes mucho el horario, perderás muchas oportunidades de venta. Luego, obviamente, hay cosas básicas como que el local siempre esté limpio, que las máquinas también siempre estén limpias, que haya un servicio de asistencia en caso de que haya alguna avería, que inmediatamente alguien vaya a ir a solucionar el problema. También está el tema de la comodidad y del ambiente del local, aunque realmente ahí no te vas a poner sofás de cuero. Pero bueno, por ejemplo, las sillas que pongas que tengan un mínimo de comodidad, también puedes decorar un poquito el local, no hace falta mucho, no estamos hablando de un restaurante o una experiencia de servicio de este tipo, pero por lo menos que sea agradable estar ahí, ¿no? Un local limpio, bonito, aunque sea minimalista. Luego están detalles como que se pueda pagar con tarjeta directamente en las máquinas, pero bueno, eso dependerá de las máquinas que pongas en el local. También que el detergente venga ya cargado en las máquinas y que el cliente no tenga que aportar el suyo propio o comprarlo en una máquina expendedora que tengas ahí. También si hay que pagar con monedas, pues que tengas un sistema para que la gente pueda cambiar billetes a monedas o comprar unas fichas para usar la lavadora, etcétera, ¿no? Todo para facilitarle la vida al cliente y que tenga una buena experiencia cuando vaya a lavar su ropa. Y también en la definición de tu propuesta de valor tendrás que pensar en qué precio vas a aplicar. Y ahí entrarán dos factores. Por un lado, cuáles van a ser tus costes y las estimaciones de ventas que vas a tener, porque quieres sacar rentabilidad a tu lavandería automática. Y por el otro lado, cuáles son los precios practicados por tu competencia. Porque si en otro lado un lavado cuesta 3 euros, puede ser que tú pongas uno a 4 euros, por ejemplo. Pero no vas a poder poner a 7 o 8 euros cuando los otros cobran 3, porque entonces prácticamente nadie va a ir a tu lavandería automática. Entonces, como para muchos negocios, tendrás que definir un precio atractivo y al mismo tiempo que te permita una rentabilidad interesante. Que eso dependerá de cada caso, de tu inversión, del coste del local, de si tienes que contratar gente para gestionarlo, etc. Pero precisamente, hablemos de equipar la lavandería autoservicio. ¿Qué hace falta? Pues básicamente hay dos grandes desembolsos. Primero, las obras de adecuación del local, porque normalmente vas a necesitar hacer unos trabajos de electricidad, de fontanería y probablemente de alicatado. Y eso te puede costar, para un local de 30 a 50 metros, te puede costar pues entre 5, 10 mil o 20 mil euros, dependiendo un poco del tamaño del local, del sitio donde estés, del coste de la mano de obra, de los materiales que quieras usar, etc. Pero va a ser un primer desembolso importante. Y luego, claro, están las máquinas.
Y las máquinas no son las mismas que las lavadoras que tenemos en casa, que a lo mejor nos cuestan 400 o 500 euros. Ahí estamos hablando de lavadoras industriales, de máquinas industriales que duran 10 años y que cuestan mucho más caro. Obviamente hay muchas marcas, pero yo cuando estaba investigando sobre este tipo de negocio, vi que generalmente cuando incluyes el IVA, te puede costar alrededor de 5.000 euros comprar una lavadora de 10 kilos. Es un poco más barato para una de 5 o 6 kilos, pero cuenta más o menos que cada lavadora te puede llegar a costar 5.000 euros. Además, las secadoras cuestan más o menos lo mismo. Así que si quieres poner un local donde vas a poner 5 lavadoras y 3 secadoras, con 5 lavadoras de distintas capacidades, te puede costar 40.000 euros, contando el IVA, solamente en máquinas. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿no? 10, 15, 20.000 euros de obra y en máquinas, pues 30, 40.000, 50.000, según el número de máquinas que pones, ¿no? Que al final significa que como mínimo te vas a gastar unos 50.000 euros en instalar tu lavandería automática. Es decir, que es un negocio que representa una inversión relativamente pequeña, pero tampoco tan pequeña, y por lo tanto luego necesitas un nivel de ventas mínimo suficiente para recuperar tu inversión. Y como ya hemos comentado, eso dependerá del potencial de mercado que haya en el barrio y de la competencia que ya haya en esa zona. Así que no te tienes que confiar si te dicen eso es un negocio seguro, porque no es un negocio seguro, porque no hay negocios seguros. Puede ser un negocio rentable o muy rentable y muy interesante al nivel del poco tiempo que hay que dedicarle. Pero también puede pasar que no puedas rentabilizar la inversión. En España en los últimos años hubo como un boom de las lavanderías autoservicio y en algunos barrios abrieron 3, 4 para la misma zona y no había mercado para todos. Y han ido cerrando los que peor lo estaban haciendo o los que tenían menos capacidad financiera para aguantar y esperar a que los competidores cerrasen antes. Siempre hay oportunidades, siempre habrá zonas donde nadie ha puesto una o donde la que está puesto no está en el mejor sitio y se puede abrir una nueva en una mejor ubicación, pero hay que estudiarlo muy bien. Entonces, ya hemos visto que la inversión puede ser entre 30.000 y 80.000 euros, dependiendo un poco de si es muy pequeña, muy grande, el número de máquinas, la superficie del local, el gasto que has hecho en obras, etc. Y entonces, ¿cuánto se puede facturar en una lavandería autoservicio? Pues es muy variable. Podría ser que facturases muy poco si hay mucha competencia y no estás en una zona con potencial o no tienes mucha visibilidad, pero generalmente para este tipo de local de 30 metros y algo, con 8 máquinas, pues se puede contar que se podrían ingresar entre 15.000 y 30.000 euros al año. Ahora, eso es la facturación. Luego hay muchos gastos. Y como te he dicho, 15.000 o 30.000 es en una situación buena, es decir, que hay potencial en la zona, que no tienes mucha competencia y que vas a poder aprovechar el potencial de mercado de esa zona. Luego a esto vas a tener que restarles los gastos. Uno de los principales va a ser el alquiler, que eso dependerá muchísimo de la ciudad o la zona donde estés, pero luego también los servicios, es decir, la luz y el agua, que en buena parte van a ser proporcionales al volumen de negocio que hagas. Porque claro, se gasta agua cada vez que alguien usa la lavadora pagando para usarla. Generalmente, si sumas la luz, el agua y el detergente, se suele considerar que un 20-25% de lo que ingresas se va a ir en esos gastos. Obviamente el porcentaje depende también de los precios que aplicas a tus clientes. Eso es una idea muy general. Otro coste que tienes es la amortización de la inversión, porque claro, tus máquinas durarán 10 años, pero dentro de 10 años las tendrás que renovar. Si te has gastado 40.000 euros, contando el IVA,
en unas máquinas, en realidad te has gastado 33.000 más o menos más IVA, pues esas máquinas cada año te van a costar 3.300 euros, que también es una parte sustancial de los ingresos que puedes conseguir. Ya hemos dicho que para este tipo de locales los ingresos suelen ser entre 15 y 30.000 euros. Así que un poco más de 3.000 euros al año, pues es más del 10% en el mejor de los casos y más del 20% en la horquilla baja. Y luego también puedes tener otros gastos como seguros, pagar un servicio de mantenimiento de urgencia, es decir, que si pasa algo con la máquina, que un técnico venga corriendo a reparar, que puede ser que pagues una cuota o puede ser que pagues cada vez que viene esa persona, dependiendo un poco de cómo está planteado. Y luego, depende de si tú vas a ser la persona que se va a dedicar a la limpieza y la apertura y el cierre del local cada día, o si vas a contratar a alguien. Si vas a contratar a alguien, pues como mínimo necesitarás a alguien que estará 1 o 2 horas al día limpiando el suelo, limpiando las máquinas y abriendo y cerrando el local. Todo eso para decir que tiene bastantes gastos asociados y por lo tanto es fundamental que haya potencial de mercado para poder facturar. Entonces la pregunta del millón, ¿es rentable una lavandería autoservicio? Pues depende. Si ves todo lo que he dicho antes, verás que dependerá de cómo lo hayas planteado, de la competencia que tengas, de la zona donde la hayas ubicado. En cualquier caso, antes de montar el negocio, estudia bien todos esos factores que he comentado. Estudia bien el potencial de mercado. Busca un sitio muy visible y mira a ver cuál es la competencia que tienes. Porque eso es fundamental. Si tienes un local bien ubicado en una zona con potencial, es posible que puedas resistir a nuevos competidores que aparezcan con el tiempo. Pero si te lanzas sin estudiar el potencial, sin mirar cuáles son los competidores, sin buscar la mejor ubicación, esa es la receta perfecta para el fracaso del proyecto. Y finalmente, quería comentar el tema de las franquicias, porque como habrás visto, muchos de los negocios de lavandería autoservicio que abren son de franquicias. Y la gente se suele preguntar, ¿merece la pena hacerlo con una franquicia o es mejor emprender por tu cuenta? Pues en realidad yo creo que las franquicias suelen funcionar bastante bien. Y el hecho de pertenecer a una franquicia, en ese caso, suele reducir el riesgo de fracaso del negocio. Sin embargo, también pierdes un potencial de rentabilidad, así que tú tienes que ver si te compensa o no te compensa. ¿Ventajas de ir con una franquicia? Pues vas a estar con unos profesionales, y me refiero a las franquicias de verdad, las que están más asentadas, porque también si buscas habrá unas que tienen 3 o 4 locales. Me refiero a las grandes, ¿no? Que pueden tener 50 o 100 locales en un país y que ya conocen muy bien el mercado. Estas en general te van a aportar el conocimiento suficiente para saber en qué ubicación se puede poner el local y si hay potencial. A esas franquicias, si piensan en largo plazo, no les interesa que tú abras un local y lo cierres a los 2 años. Les interesa que eso funcione a largo plazo y cobrar sus royalties. Y muchas veces van a tener acceso a herramientas para poder valorar el potencial de una zona, también a tarifas especiales para las máquinas. Todo eso son cosas de las que te puedes beneficiar. ¿Cuál es el principal inconveniente de las franquicias? Pues hay 2. Uno es que la franquicia no tenga la visión a largo plazo y que solamente quiera cobrar un canon de entrada del franquiciado, que a veces pasa. Entonces, en este caso, les da igual que te vaya bien o que te vaya mal. Lo que quieren es que tú abras el local y luego si te va bien mejor, pero si te va mal, ellos ya han hecho la venta, han cobrado su canon, te han vendido las máquinas y esto. No creo que sea el caso más general, pero puede pasar, porque hay muchas franquicias. Y luego, el otro inconveniente es que si montas un negocio con franquicia, no va a ser tan rentable como si lo hubieras montado por tu cuenta, en la medida de que tendrás que pagarle a la franquicia esas royalties o esos honorarios anuales, un porcentaje de las ventas, etc. Entonces, tienes que valorarlo. Yo creo que merece la pena por lo menos
ponerse en contacto con varias franquicias y tener una idea de lo que te proponen, las condiciones, los riesgos, la información, el servicio que te pueden proporcionar y ver si te compensa o no te compensa. Ya lo ves, montar una lavandería autoservicio puede ser un gran negocio, pero no se improvisa. Tendrás que estudiártelo muy bien y tienes que ser consciente de que en algunos países, como por ejemplo España, hubo un boom hace unos años. Creo que se llegó en muchas zonas a un exceso de capacidad, es decir, que había demasiadas lavanderías autoservicio. Ahora parece que se ha ajustado un poco la situación. Seguramente habrá zonas donde todavía puede haber una necesidad, pero no es tan fácil encontrarlas. Así que analiza, míralo bien e infórmate antes de lanzarte. No creas que es uno de esos negocios que siempre genera rentabilidad, porque normalmente no existen esos negocios. Si te ha gustado el video, por favor dale un me gusta y no dudes en suscribirte al canal porque procuro publicar un video cada semana. Me despido por hoy. Te deseo una semana excelente. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.